El Padrino, el adiós al Don, una escena emblemática en la historia del cine mafioso. Amantes del cine de la mafia, prepárense para una inmersión profunda en uno de los momentos más significativos de la gran obra maestra de Coppola, El Padrino. Hoy les hablaré sobre la escena del funeral de Vito Corleone, un episodio cargado de simbolismo, tensión y un retrato magistral de la tradición y el poder dentro de la Cosa Nostra. Don Vito Corleone, el patriarca, el padrino, ha muerto. Se nos muestra jugando con su nieto en su amado jardín de tomates, rodeado de la inocencia de la infancia. De pronto, su corazón falla, la naranja cae de sus manos y la vida se escapa del legendario jefe mafioso. Su muerte, aunque natural, deja un vacío de poder y marca un cambio de era en la familia Corleone, anunciando días oscuros por venir. El funeral se desarrolla con solemnidad, como un ritual perfectamente coreografiado. Los dolientes llegan vestidos de negro, las mujeres con velos, bajo la ominosa melodía de Nino Rota. Vemos a los miembros principales de la familia, a los aliados más cercanos y, sorprendentemente, incluso a figuras del mundo legítimo, como políticos y empresarios. Todos han venido a presentar sus respetos al difunto Don, un testimonio del inmenso alcance de su influencia. La figura de Michael Corleone, Al Pacino, sobresale en la escena. El hijo más joven, alguna vez el más alejado del turbio mundo de la mafia, se ha transformado. Vemos una mirada decidida, casi fría en sus ojos, presagiando el despiadado líder en el que se convertirá. Tras la muerte de su hermano Sonny y luego la de su padre, ha llegado su turno, el reinado del nuevo padrino está por comenzar. El momento del funeral también es utilizado por Coppola para tejer una red de intrigas y traiciones. Mientras los dolientes se inclinan ante el cuerpo de Don Vito, las conversaciones susurradas entre los poderosos capós revelan el juego de alianzas y estrategias que se pondrá en marcha. Hay miradas furtivas, mensajes codificados y rostros que apenas ocultan secretos y odios enconados. Queda claro que la lucha por la supremacía en el submundo criminal estallará tarde o temprano. Uno de los detalles más notables del funeral es la aparición de los 5 capós de Nueva York, los jefes de las otras familias mafiosas. Barsini, Tattaglia, Stracci, Cuneo y Salucci asisten a despedirse de su antiguo rival, pero no por respeto. Su presencia es una exhibición de fuerza, una evaluación del nuevo Don Corleone y una silenciosa declaración de intenciones hostiles apenas contenidas. En el corazón de la escena del funeral reside un contraste fascinante. Por un lado, presenciamos un acto de profundo respeto y una adhesión a las viejas tradiciones sicilianas. Por otro, somos testigos de la cruda realidad de la mafia, un mundo de intrigas, violencia contenida y una lucha despiadada por la supremacía. Coppola entrelaza magistralmente ambos aspectos, logrando una escena cargada de significado y una tensión insoportable. A medida que avanzan las exequias, somos testigos de un acto que nos hiela la sangre, el beso de la muerte. Uno a uno, los capós se acercan a Michael y besan su mano, reconociéndolo como el nuevo Don Corleone. Este ancestral gesto de lealtad está impregnado de hipocresía, ya que sabemos que algunos de los que se postran ante Michael conspirarán para eliminarlo muy pronto. Tras el entierro, los personajes principales se reúnen en la casa de los Corleone. Es en torno a esta mesa donde Tessio, Ave Vigoda, uno de los viejos amigos y hombre de confianza de Don Vito, comete el error que sella su destino. Sugiere una reunión con Barsini, sin sospechar que la traición anida en el mismísimo corazón de la familia. Michael, con una comprensión aterradora de la naturaleza de sus enemigos, observa y toma nota. Comienza a perfilarse en su mente el plan de venganza que ejecutará más adelante con escalofriante eficacia. El funeral de Vito Corleone es una pieza indispensable del rompecabezas que conforma El Padrino. Es un adiós a una era, una demostración de poder y tradición, y el preámbulo de una sangrienta guerra por el control de la mafia neoyorquina. La maestría con la que Coppola orquesta esta escena la hace inolvidable, convirtiéndola en un emblema del cine de gángsters y en un tema de análisis inagotable para sus entusiastas. ¿Quieres saber más sobre el fascinante mundo de El Padrino? ¿Te apasionan las historias de intrigas mafiosas? Suscríbete a nuestro canal y te llevaremos a un recorrido por las más emblemáticas películas y series del género.